todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I have got you under my skin. Buenos días. Estamos en una emisión más de su programa Estado de los Estados. Así que mientras está usted en casita decidiendo a dónde va, o si ya empiezan a arreglar todos los útiles escolares y todas las cosas que han quedado pendientes para que la semana próxima inicie el ciclo escolar. Bueno, pues mientras nos tiene aquí a nosotros trabajando un rato y llevándole a su casa a los que saben. Buenos días, Gerardo García. ¿Qué tal? Buenos días, Lilia. ¿Cómo estás? Como cada sábado. Muy bien. De nuevo aquí contigo y de nuevo un buen amigo, un personaje. Un hombre de suerte, bueno. Porque qué patadón tan bueno nos dio. Sí, claro. Me da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente. Francisco Rodríguez, de nuevo con nosotros. De verdad, mucho gusto. Y además enterado de que el programa va muy, pero muy bien, por lo cual los felicito. Y sobre todo felicito a nuestros amigos en Cancún, que tienen este espléndido espacio para manifestar sus opiniones y para enterarse de muchas cosas. Hablando de espacios, ¿verdad? Hablando de espacios. Y de poder hablar. Porque además, así como nos dio la patadita Francisco Rodríguez, recordemos un gran periodista, un periodista de muchos años, muy talentoso, y también gracias a ese talento y a esa forma de decir las cosas, ahora dentro de una polémica que sucedió de ese inicio a hoy. Entonces tenías un programa de radio. Entonces había un programa de radio. Pero seguimos teniendo mucho auditorio, eso sí. He tenido la oportunidad de ser invitado también por doña Lilia Arellano a Estado de los Estados, que se transmite en el Distrito Federal y a muchos otros puntos de la República a través de la radio, y compartimos muchísimos radioescuchas, y ahí están también pidiendo que pronto nos reintegremos, lo cual espero sucederá también en breve. Sí, ¿verdad? ¿Y es que sucedió, Lilia? ¿Por qué no nos platiques? Tú que lo supiste. Mire, yo nada más les voy a comentar que las notas, una de ellas se encabezó: Gobernación le apretó las tuercas a Radio Capital, dice Francisco Rodríguez. Y entonces en una nota también relata cómo se dio la orden para censurar y sacar del aire su programa de radio. Otra nota dice: por razones ajenas al conductor Francisco Rodríguez, el programa Índice Político fue cancelado en Radio Capital. Y entonces aparece Francisco y Claudia Rodríguez. A ver, platícanos, Paco, ¿cómo estuvo? Bueno, pues yo creo que los espacios de comunicación están sujetos, lamentablemente, a las presiones políticas. ¿De plano tenemos que volver a aceptarlo? Sí. Fíjate que todo esto que ha sucedido a partir de este 18 de junio, cuando se cancela el espacio radiofónico, me ha hecho recordar mucho a Jean-Paul Sartre, quien después de la Segunda Guerra Mundial escribía por ahí: éramos más libres cuando estábamos encadenados. Y lamentablemente, como decía Gerardo hace un momento, Lilia y yo compartimos una carrera ya de casi 30 años en los medios, poco más, aunque en Lilia se notan menos. Y no, me vas a perdonar, tú tienes más, porque tú ya eras vaca sagrada cuando yo me iniciaba, ¿eh? Así se le dice vaca sagrada sí, a quienes bueno, ya... No tiene nada que ver con el físico. No. Entonces eras hasta delgado. Bien, pues la verdad es que en estos más de 30 años de ejercicio periodístico, nunca su servidor había tenido tantas amenazas, tantas demandas y tantos despidos de medios de comunicación como de 2000 a la fecha. Yo por eso digo que, como Sartre decía después de la Segunda Guerra Mundial, éramos más libres cuando vivíamos encadenados. Pero digamos que antes en el régimen priista, de un régimen donde las libertades eran también muy acotadas, la relación con los medios de comunicación del poder era, digamos que distinta, aunque en el tema de las presiones no era similar. No, definitivamente no. Y te hablo con toda la experiencia del mundo. Yo comencé a escribir una columna política en 1977 en un periódico, pues no me gustaría decir de derecha, pero sí muy conservador, El Heraldo de México, ya desaparecido. Y en aquella época, pues había que luchar se hablaba de una reforma política, la primera gran reforma política en 77. Y había que luchar precisamente con los propietarios del medio para permitir que escribiera uno Partido Comunista, lo cual ya era una herejía. En ese periódico era una herejía nada más escribir Partido Comunista. Y sin embargo lo conseguíamos. Dialogábamos con
el propietario del medio, propietario del medio a su vez dialogaba, negociaba con los factores de poder. Y hoy no sucede. Lo que a partir del 2000 no hay en el país es diálogo. Pero en aquel tiempo había, digamos, que algunos temas intocables. Los clásicos eran el presidente de la República, El ejército. la Virgen de Guadalupe. Existían, esos no existen hoy. No, hoy está absolutamente vedado todo. Bueno, hasta el secretario de Gobernación. Es que hacia allá quiero ir, porque hoy a final de cuentas si leemos los periódicos, si escuchamos la radio, la televisión, ¿no? La televisión es un asunto creo que distinto a excepción de este espacio, claro. Pero en general la televisión sí tiene una participación en el debate distinta. Pero si vemos la radio, si escuchamos la radio y vemos los periódicos, podríamos decir que hay un ambiente de absoluta libertad. Se caricaturiza al presidente, quizá no hoy en los términos que se hacía con Vicente Fox. Se habla del presidente, veámoslo aquí, el Por Esto trae hoy una cabeza que dice no hay gobierno, o sea, podría parecer... Pero debe referirse al gobierno municipal. No. bueno, además... O estatal. Pero se refiere, no, la crítica al presidente es amplia. Podría parecer entonces que habría un ambiente de libertades. Sí, yo creo que hay espacios muy bien localizados en donde sí se ejerce la crítica a plenitud. Pero la mayor parte de los medios, lamentablemente, la crítica desapareció. Y hoy tenemos que hay conductores de televisión o conductores de la radio, incluso que también tienen espacios en la prensa escrita, a quienes conocimos fajadores, críticos, luchadores del lado de las luchas sociales, y hoy se han convertido todos estos personajes que en algún momento destacaban en la crítica en los mayores aplaudidores de la administración pública. Y ya no escriben columnas políticas, parece que escriben agradecimientos, perdón por la comparación, a San Judas Tadeo por los favores recibidos. Bueno, aquí hay algo que me parece que es de mucho más fondo. Los funcionarios actuales, y yo creo que a eso se debe que puedan pasar algunas críticas, no leen, no se enteran. Absolutamente. Se podría decir que tienen la piel dura, pero me da la impresión de que a ellos no les importa en lo más mínimo que tú les digas que no sabes que no saben de política. Les preocupa que descubra sus negocios. Eso sí. Es que hacia allá quería ir. Hacia allá vamos. Es que a final de cuentas lo que planteo es pareciera. Pero no es igual. Eso el pareciera con una intención. Pareciera que hay un ambiente de libertades. Imagínate que en nuestra época de reportera, yo, tu columnista ya, alguien se hubiese atrevido a hacer las críticas, los señalamientos y las comprobaciones que se le han hecho al secretario de Gobernación. ¿Hubiese durado en la silla 48 horas? No, al menos cuando está confeso. Imaginemos lo que ha sucedido con gobernadores como Mario Marín, como Sergio Estrada Cajigal, como el propio ahora senador de Zacatecas, Ricardo Monreal. ¿Habrían durado en la silla 2 días? No, por supuesto que no. Bueno, No. Entonces de lo que se trata no es de poner en tela de juicio si son inteligentes, si llevan por un buen rumbo al país, si saben de política, si están enterados de las luchas sociales. No, eso no lo leen. Leen en exclusiva cuando les dice a uno, te agarré en este negocio. Eso sí cala. Lo que pasa es que han cambiado muchísimas cosas. Cuando tú le preguntabas antes a un secretario de Gobernación cuáles eran sus principales atributos, pues a lo mejor te contestaba la discreción, la mano dura, el que ni me vea ni me oiga, pero me sienta. Y hoy las respuestas son, pues lo que más me gusta son mis trajes y lo que más me disgusta mis caderas, ¿no? Entonces Claro. como que han cambiado muchísimo las cuestiones. Hemos ido de la formalidad que los cargos públicos deben mantener, y no me refiero a que la formalidad sean actitudes despóticas o soberbias, simplemente formales de respeto al cargo o al encargo que están desempeñando. Hemos ido de esa formalidad a la frivolidad más absoluta. Al secretario de Gobernación de este país, a Juan Camilo Muriño, le preocuparía más que hablar en términos de frivolidad de su persona. De sus caderas quizá, que de los 108 contratos que su familia mantiene con Petróleos Mexicanos. Ahí platícanos, es el motivo, ¿no?, del cierre del programa. Sí, ese día, el día previo a la cancelación del espacio, el Instituto Federal de Acceso a la Información dio a conocer que estaba solicitando a Petróleos Mexicanos diera a conocer todos y cada uno de los 108 contratos que la familia del señor Muriño
mantiene con la descentralizada. Y pues lo que hace cualquier periodista, sobre todo nosotros que estamos obligados a informar de lo que está sucediendo a nuestro auditorio, a nuestros televidentes, fue leer exactamente el boletín en los términos en que venía redactado por el propio IFAI. Y hacer los comentarios conducentes, obviamente, ¿no? Exactamente. Esa es la libertad del periodista, principalmente en medios como la radio. Nos habían dicho que nada más había 4 contratos y resulta ahora que son 108 contratos en los que podría aparecer la firma del señor Muriño, fue mi comentario. Además, dados a conocer por una instancia oficial. Exactamente, y un boletín además oficial. Y esto fue lo que todo indica, pues detonó la cancelación del espacio periodístico. Los concesionarios te hablan y te especifican sobre las razones. Esa misma tarde, sí, después, un par de horas después de haber concluido esa misión. ¿Tu programa, perdón, cuánto tiempo tenía en el aire? ¿Cuántos? Casi 4 años, casi 4 años. Un noticiero en donde contextualizábamos la información, por supuesto, pero donde permitíamos, bueno, más bien me permitían los radioescuchas utilizar su espacio, porque eran ellos quienes hacían los comentarios al aire. Muy al estilo del que hace doña Lilia Arellano en la radio. Sí, que la pauta la va marcando la gente que te escucha. Claro, claro, porque el espacio es de ellos, a final de cuentas. ¿Y los concesionarios te hablan después de esto? Esa tarde me buscan y en un tono pues sumamente altanero, que yo entiendo, la presión que debieron haber ejercido esa misma tarde sobre ellos debe haber sido impresionante. Me llaman, yo calculo que inmediatamente después de haber recibido la llamada de Gobernación, y me citan al día siguiente y a las 10 de la mañana me avisan que el programa que debía iniciar a la 1 de la tarde está cancelado. Así nada más. Pareciera otra época, o sea, no en momentos además en la que los medios hablan de una libertad al interior y una... De verdad, Gerardo, durante más de 28 años, de 26 años, yo trabajé con absoluta libertad en los medios de comunicación. Trabajé en la radio, trabajé en la televisión, en los medios, con absoluta libertad. No es sino hasta el 2000 cuando llega un nuevo partido político al poder, del no poder, dice una amiga, que las cosas cambian diametralmente. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que a lo mejor también en aquella época cometíamos los excesos que ellos dicen que a veces perpetramos. Pero en aquella época había diálogo. Te invitaban a tomar un café y te decían, oiga, esta visión que usted tiene del problema no es exactamente así. Déjeme darle mis razones. Y tú escuchabas y quizá te convencían. Y por supuesto, hacías las rectificaciones cuando había que hacerlas. Hoy no hay diálogo. Hoy hay un autoritarismo y una soberbia impresionante que ni siquiera te toman en cuenta. Dice bien Lilia, no te leen, pero de segundas o terceras voces llegan y les dicen... Me ha pasado, me habló mal, hablaste mal del secretario, escribiste mal sobre este tema. ¿Cuándo? ¿No? Algún comentario que haces por ahí que llega en esos... que llega distorsionado o a veces que llega directo también, ¿no? Y que lo interpretan de una manera diferente. Sí, las interpretaciones también hay que luchar contra eso a veces, ¿no? Sí, las interpretaciones de los seguidores y de los aplaudidores que siempre son negativas hacia el crítico. Exactamente. Pareciera, veamos lo que sucede estas últimas 2 semanas a raíz de un asunto verdaderamente delicado y lamentable que es el secuestro y el asesinato del hijo de Alejandro Martí. Los medios en general transformaron su agenda y ahí se nota también mucho el control y de pronto ahora el narcotráfico pasó a un segundo plano y pareciera que alguien dictó que el problema de este país en este momento era el secuestro. Es una de las cosas que se percibe que están sucediendo. Hay un control fuerte, por no decir estricto y brutal, sobre lo que pasa en las televisoras a través de la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República. Y desde ahí se va dictando una agenda. Es que parece que lo que no entendemos son las cortinas de humo, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Yo creo que este tema del secuestro sí nació espontáneamente en los medios, porque fue pues la indignación lo que nos embargó a todos. Pero sí, definitivamente debe haber entrado alguna mano por ahí para orientar, como bien lo dice Gerardo, el discurso mediático hacia exactamente nada más el secuestro, desvinculándolo de la relación que evidentemente tiene con la actividad del narcotráfico. Sí, a eso voy, o sea, pareciera, y creo que coincido en eso contigo, y lo hemos platicado.
pareciera que y principalmente en el gobierno de Calderón, digamos que en el gobierno de Fox la política de comunicación fue como todo lo del gobierno de Fox, todo el gobierno, un desorden, pero hoy se nota un control, se nota un manejo de una agenda. De pronto tú lo percibes, sabes de algún evento que dices, de algún hecho que dices, esto va a ser la noticia mañana en los medios considerados nacionales porque se emiten o se transmiten o se publican desde la Ciudad de México, y es otra cosa, y ese hecho pasa relegado, desaparecido, y pareciera que lo que estamos leyendo, escuchando y viendo es lo que quieren que escuchemos, leamos y veamos. No pareciera, ¿es? Así es. Y ese es el además ha sido bola cantada, porque recordemos que al ingreso de Calderón, en aquella reunión que tuvieron en Los Pinos, Mourinho fue muy claro, aún no era secretario de Gobernación, y les dijo, prohibido a los funcionarios hablar. Aquí todos como orquesta, no se puede dar información, no puede haber fugas informativas, no puede haber nada de esto. Todos orquestados hacia una misma melodía, ¿no? A tocar todos juntos. Que después, cuando se les empezaron a salir con declaraciones que contraponían al propio Calderón, bueno, pues las críticas vinieron en ese sentido. ¿Cuál control? Pero hoy vemos que existe, que está presente. Y me parece muy interesante. Pero además que es perverso, porque usan lo que más le duele a la población en su momento para enfocarlo y opacar otras cosas, ¿no? Nos ponen el secuestro, sí, ha habido muchos. Ahora había dinero, se trataba de un personajazo entre los empresarios, pero ¿no nos han dolido los secuestros de hijos de ganaderos? ¿O qué? ¿Esos no valían? O los hijos de tu vecino. O los Esos hijos de la no, gente, no. O el muchacho que está desaparecido desde hace cuánto tiempo, Wallace. Sí. ¿Eso no nos dolió? O la hija de Nelson Vargas, que tiene más de un año también secuestrada, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Lo utilizan y de repente ya no sabemos cómo va el petróleo. Porque estamos... Ay, la marcha de Queremos México. Que quisiera hacer nada más una acotación sobre un hecho que, como lo decías, es lamentable, doloroso, y en el sentido de la espontaneidad, porque tiene algunos factores, y coincido contigo, hay otras cosas que nos debieran doler, hay algunos factores que hicieron de este secuestro, la edad, el nombre, que lo hicieron todavía más resonante. Sí, pero hay una agenda que está dictada y que se percibe y que se nota. Y que había dinero para pagar esquelas en los periódicos, no te olvides de eso. Sí, porque apenas tenía 4 o 5 meses que Alejandro Martí había promocionado en todos los espacios financieros haber recibido casi $500 millones por la venta de parte de su negocio de deportes. Pero a lo mejor estaríamos hablando de que son muy trinchones los señores que llevan la comunicación social en nuestro país y que consiguen hacer esto. Hacia allá, Francisco, hacia allá. No, vamos al corte, que regresemos porque podríamos interpretar que hay una mente avesada y súper brillante. Sí, la hay, pero no está aquí. ¿No? ¿En dónde? Pues, ¿qué te parece por en Virginia o quizá en Washington, cerquita del Pentágono? ¿Tú crees? Regresamos. Es que es cierto. Estado de los estados. Estado de los estados. Estado de los estados. Estado de los estados. De alguna manera, ellos también juegan en muchas pistas. Es el papel del director de un medio, ¿no? Tienes que jugar con todos, tampoco te puedes encasillar con un solo lado. Tienes que abrir. Pero una autoprotección, o sea, es que... No, aquí Pues estamos platicando de un poco los intereses de cada grupo, ¿no? Sí, definitivamente. Pero en el caso de los editores de diarios, yo creo que, como tú dices, pues le tienen que ir a todas. Pues es como los empresarios. Los empresarios le dan una lanita al PAN, otra al PRI, otra al PRD, por aquello de no te entumas, Claro. ¿no? Y al que le ven más posibilidades, pues es al que le apuestan, o al que pertenece a su grupo, en fin, o al que va a velar por sus intereses, o está velando, o ya veló por sus intereses. Pero de que le van a todos, le van a todos. Pero platicábamos de dónde están estas... Pareciera, digo, al ver este manejo
de varios temas en general, al ver la estrategia de comunicación que sí ha existido, por ejemplo, en el caso López Obrador, y que después de sus propios errores y sus propias cosas, pero después de la llegada de Calderón, cómo ha sido marginado de los medios y cómo la agenda nacional pasó de un tema a otro así. ¿Quiénes son los estrategas? Los artífices. Hay un modelo, se llama, bueno, genéricamente se conoce como el modelo Uribe, y es un modelo que ni siquiera tampoco nació en Colombia, sino que forma parte de una estrategia que se desarrolló en el Departamento de Estado norteamericano para posicionar en primer lugar a Álvaro Uribe, quien llega a Colombia en circunstancias muy similares a las que Felipe Calderón llega al poder en México. Y el modelo consiste en 2 puntos básicos. Es la centralización absoluta del poder y de la información. ¿Qué sucedió en Colombia? ¿Qué estamos viviendo en México? Pues que hay un titular del Ejecutivo, un ocupante de Los Pinos, que acapara todos los reflectores, que todos los micrófonos son exclusivamente para él, y que está rodeado de un equipo de trabajo, lo conocemos como gabinete en el caso mexicano, de personajes muy menores, sin brillo propio, que permiten que sea el señor Calderón el único que ocupe todos los espacios publicitarios. Tiene el objetivo, en primer lugar, de legitimarlo, cuando menos en los medios, pero también de fortalecer un presidencialismo que nos habían dicho ya había sido erradicado. Nos hablaban de que el nocivo presidencialismo priista, el presidencialismo imperial, hoy lo vivimos en todo su esplendor. Sí, la información centralizada. Yo conozco casos en el primer año del gobierno de Calderón donde para que un secretario de Estado diera una entrevista tenía que mandar el guión incluso a las oficinas de la Presidencia de la República para que le autorizaran. Ahí está centralizado absolutamente todo. Desde la posibilidad de que los medios de comunicación dialoguen con los servidores públicos, hasta, por supuesto, el reparto de la publicidad oficial, que es otro método de control para medios impresos y para medios electrónicos. Que se le ha dado muchísimo dinero a los medios electrónicos, eso se comprende, se entiende, es la política de comunicación de este gobierno, principalmente a las 2 televisoras y principalmente a Televisa, que es quien controla hoy. Podríamos decir que tenemos ahí 2 o 3 personajes, Joaquín López Dóriga, uno de ellos, que son los que controlan la agenda periodística del país. ¿O creen que la controlan? Sí, creen que la controlan, ¿no? Pero plantean ellos los temas. El señor presidente de la República va a Pues decir algo y lo dice ahí. líderes comulgan con sus intereses, los que no lo hacemos, pues obviamente. En esta centralización del poder, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya no tiene sus oficinas más importantes en la Avenida Sola, en el Distrito Federal. Hoy la antena de telecomunicaciones está el control en el escritorio mismo del presidente de la República. Ahí suben y bajan el switch para saber qué puede salir o qué no puede salir al aire. Porque además, por ejemplo, en el caso de la radio hay una serie de decisiones políticas que no se han tomado sobre nuevas concesiones, sobre refrendos de concesiones. O sea, están haciendo política o control, están ejerciendo un control más que hacer política, porque creo que eso es lo que les falta, ejerciendo un control a través de ese tema de las concesiones, de los refrendos, de los permisos. Y de la posibilidad de que se digitalice las frecuencias de transmisión, lo cual permitiría que en lugar de que en Cancún haya 10 estaciones de radio que ocupan franjas muy anchas del espectro, pues pudiera haber, ¿te gustaría que hubiera 300 estaciones de FM en Cancún? Con la digitalización. Con la digitalización, exactamente. Y que esta colonia pues, tuviera su propia estación de radio donde se comunicaran los vecinos para que también estableciera contacto con los vecinos de la colonia aledaña y también los que están de ese otro lado. Pero ¿no parece un despropósito este control, esta estrategia que es cierta, la estrategia Uribe que planteas, que es muy interesante ese tema? ¿No pareciera ilógico en momentos en el que los medios de comunicación se transforman, el Internet ha permitido una libertad, no hay censura ahí, no hay control y hay atención hacia allá? Yo creo que más que una paradoja ha resultado un arma mortal para ciertos medios. Hoy hay muchísima gente, se lo dicen muy frecuentemente a Lili en su espacio, lo decían también en el que yo mantenía en la radio, que ha dejado de ver la televisión comercial del Distrito Federal. Hay quienes presumen de tener ya 2, 3 años casi de no encender su aparato de televisión, porque ya no ven ni noticieros, a los llamados líderes de opinión, ya no los ven, ya no los oyen, ya no los escuchan.
es un poquito la La gente devolución. está harta, ¿eh? La A devolución todas de esas aquella voces, política. Ni los veo ni los oigo. Hoy la gente no está viendo ni está oyendo la televisión que cree la administración que estamos haciendo todos los demás. En mi caso particular, yo sigo enciendo la televisión a las 10 de la noche, pero es para ver alguna película. Y hasta ahí. Y antes sí me preocupaba no ver el noticiero de la noche de alguna de las dos cadenas. Hoy no pasa absolutamente nada si tú no ves el noticiero. Porque además, bueno, tuviste acceso todo el día a medios de información instantánea, inmediata, que Sí, la internet, la propia radio, todo te han informando. Así que esta desaparición, por ejemplo, del discurso de López Obrador, de los medios de comunicación, pues que a lo mejor no es tan grave. Grave es que los medios de comunicación en México no vean a 150,000, a 200,000 o 300,000 personas que abarrotan el Zócalo cada vez que el señor López Obrador los convoca a salir a las calles. Es de verdad muy grave que 300,000 mexicanos desaparezcan, porque están desaparecidos. No sé, a lo mejor pienso a veces es como aquellas películas de ciencia ficción donde se aparece un platillo volador y desaparece a toda la gente que está en la Plaza de la Constitución. Y este platillo volador, más volador que nunca y dando vueltas a lo tonto, pues está en alguna oficina gubernamental que dicen, ahí desaparezcanlos, no existen. pero lo opera, y allá voy, Lilia, tú tienes mucha experiencia en esto, al igual que Francisco, pero alguien lo opera todo esto, toda esta estrategia alguien lo opera, y yo veo, por ejemplo, conocemos al director de comunicación social de la presidencia, a Maximiliano Cortázar, no son personajes, no veo ahí, no veo al secretario de Gobernación con la estatura y los tamaños para poder operar estas estrategias. Yo sé dónde vas hacia la autocensura. Eso es lo que... Yo creo que sí, ¿eh? Es todavía más delicado que la censura. Sí, claro. La o sea, autocensura se da ya mucho en el norte de la República en temas como el narcotráfico. Muchos de nuestros colegas han Los dejado de propios escribir. directores dijeron ya no podemos seguir exponiendo la vida de nuestros reporteros. Ahí muere. Y bueno, pues, qué bueno que tomaron esa decisión porque definitivamente era muy triste conocer prácticamente cada semana la desaparición, el levantón o el asesinato de alguno de nuestros colegas. pero Ahora actúan tenemos- sobre a ver. actúan sobre un peligro real. Aquí el peligro es que te quiten la concesión, que no te den la publicidad, que estaríamos hablando de ese tipo de autocensura frente a eso, ¿no? Sí, que son peligros también muy reales, ¿eh? La posibilidad de que te quiten la concesión es tan real. No, yo creo que Como Paco se refiere un este poco más papel. también a esta autocensura, de que tú por conservar la chamba ya no hables, ¿no? Exacto, es más eso. Es más esa, ¿no? Porque ese es individual y entonces permea a todos los medios y a todos, Así es. porque es un temor muy personal. Pero bueno, hablamos de temas que eran prohibitivos, ¿no? La Virgen de Guadalupe, el Ejército, el presidente. Podemos empezar por el que sea. Schulenburg, al negar la existencia de la Virgen de Guadalupe, abrió las puertas. Entonces te vas contra el clero. Se critica a los obispos, se han criticado las posiciones del Vaticano con relación al presidente de Paraguay, muy fuerte y de manera mundial, ¿no? Hasta la sonrisa del actual presidente con esta benevolencia del Papa de decirle, bueno, pues ya tienes un permisito, ¿verdad? Bueno, ¿y qué ese permiso hasta dónde llega? Hasta donde tú quieras. Y luego te regresas si quieres, cuando antes ya había sido rechazado por la Iglesia. En fin, ya no hay ese camino está libre. Te vas por el ejército, por un ejército que hoy, más que nunca, se le han comprobado violaciones, ¿no? A hombres, mujeres, niños, metidos en una lucha contra el narcotráfico que de repente pareciera que forman parte del narcotráfico, ¿no? Que están en la lucha. Con agarrones públicos como los que ya escenificó Aponte Polito, que de repente lo sacan ahí del escenario, y lo que es un verdadero absurdo, lo hacen presidente del Tribunal Militar sin ser abogado. Que bueno, la ley se los permite, la ley militar, no necesita ser abogado. Bueno, yo no sé qué necesita hacer para estar en un tribunal de justicia militar. Creo que lo mínimo es ser abogado. Pero bueno, no lo es. ¿Tú irías al hospital militar? A lo mejor hay médicos que no son médicos, pero están habilitados como tal. Después de conocer esto. Bueno, pero pues eso también pasa hasta en los mejores hospitales, así que... Entonces ya, eso ya tampoco es tabú. Y el presidente, bueno, también tendremos que reconocer que a partir de Miguel de la Madrid, que se le
caricaturizó como un hombre gris, sin carácter, sin esto, sin lo otro. Bueno, pues también se habla del presidente. Tal parece que lo que no se puede tocar, vuelvo a lo mismo, son los negocios. Los negocios y los consentidos del presidente. Porque si tú le dices al ejército que son narcotraficantes, que están metidos ahí, no pasa nada. Pero no les digas dónde está el dinero para la vivienda de los militares. No les digas que por qué no abren el banco del ejército para una auditoría. ¿O dónde están los aumentos que les dijeron ¿Dónde que les están iban a los dar? aumentos? Porque ahí sí les duele. ¿Dónde está el negocio? Claro. Si tú le dices a la iglesia que no está cumpliendo con su papel de evangelizadora, que se está metiendo en asuntos, no le importa, pero no la dejes sin limosnas. No los cuestiones en razón del dinero, porque te vas a enfrentar a uno que otro que te va a decir, bueno, sí, ¿y qué? ¿No? Como el que dijo, aquí ya entrando ese dinerito, se le quita lo podrido, ¿no? Las narcolimosnas. Ya, las narcolimosnas y el dinero de las muchachas alegres y todo eso, ¿no? Aquí ya, una vez bendito, se limpió. No los toques ahí. ¿Qué es a lo que ha llevado los crímenes de los últimos tiempos? Los intereses, no las ideologías. Sí, por supuesto. En la Cámara antes se agarraban a plomazos por las diferentes corrientes de pensamiento. Hoy se unen para hacer los grandes atracos al país. Sí, vemos uniones antinatura, ¿no? Aquí está tu propio caso. Le puedes decir a Mourinho que tiene las caderas grandes, que está bonito, que camina muy raro, pero no le digas que tiene 108 negocios con Pemex. O le pudiste haber dicho que era incapaz en su ejercicio como secretario de O Gobernación. que no es mexicano. O todo, bueno, el tema de de su nacionalidad, bueno, se expuso en los medios y ese no te afectó. Te afecta cuando hablas de sus Exactamente, contratos. exactamente. Coincido totalmente con esto que plantea. No me había caído también el 20. No, a ti dentro del 20, el 40, el 60, el 80 y el peso. Pero tienes toda la razón. Es cuando atacas la corrupción, cuando definitivamente se te viene el mundo encima. Pero se dio en el Universal, yo también salí del Universal en circunstancias muy similares, cuando escribo que el presidente del PAN en aquel momento, el señor Luis Felipe Bravo Mena, mantenía una cuenta secreta junto con su esposa por 48 millones de pesos que manejaban muy libérrimamente y de la cual pues, Saqué el tiempo, 48 millones, ¿eh? el IFE no estaba ni enterado. Entonces, pues el señor presidente del PAN protesta y hasta ahí llegó mi historia en el periódico El Universal. Y diga algo, si en el norte del país vemos que el tema del narcotráfico ha originado que los medios se autocensuren, los levantones de muchos compañeros, las muertes, las desapariciones, tu caso, y se usaron como escarmiento, ¿no? O sea, no se metan y vean lo que les puede suceder. Tu caso es algo similar, digamos que aquí, a ti te levantaron y te desaparecieron desde el poder, para que otros compañeros tuyos digan, no, pues a mí no quiero que Sí, me es pase la lo que censura Francisco, a la que se ¿no? refiere. O sea, tu ejemplo como alimentador de esta autocensura que otros compañeros tienen, no necesariamente los dueños de los medios, a veces son, como tú lo planteabas, el propio comunicador que está diciendo, yo no me quiero quedar sin chamba. Sí, no va a esperar a que lo llamen y le digan ya, Clausen. No, dice, no, yo no me espero, yo de una vez le bajo de ¿Ya viste volumen. lo que le pasó a Paco? No, pues ya para qué digo de los contratos. Y no sé si se fijaron, pero a partir de ese momento ya Ya, nadie más ya. habló de los 108 contratos del señor Mourinho con Pemex. O sea, que son efectivos con esas Sí, medidas. Claro. Es terrible, ¿no? En ese sentido, ¿por qué? Porque, bueno, habíamos pensado que la democracia electoral que llevó al cambio de gobiernos y que ha tenido cambio de gobiernos de partido en distintos estados en el país mismo, nos llevaría a un ambiente de más libertades, de menores miedos. Yo creo que la democracia estamos por inventarla apenas, ¿no? Nos hemos ido mucho con la finta y con el discurso ateniense, pero la democracia la estamos por inventar apenas los seres humanos. Y yo preguntaría, ¿democracia cuando tenemos pruebas de que un estado vecino, por ejemplo, intervino el propio equipo cercano al señor Calderón para evitar que ganara Acción Nacional? ¿Eso es democracia? O en Tijuana o Baja California, donde también se repiten las mismas prácticas. Pues creo que antes el PRI, y no soy defensor del PRI, fui cuando estuvo en el poder el PRI, yo creo que uno de sus más duros críticos, el PRI nunca hacía esas cuestiones de atentar contra sus mismos colores
para llevar o quitar a sus favoritos del poder. Yo creo que la democracia es un cuento, ¿eh? Es el gran cuento. El gran Pero cuento de la democracia. carísimo. Pero muy caro, pues nos gastamos Sí. miles y miles de millones de pesos en ello, ¿no? Pues es un cuento que nos ha mantenido a todos en la ilusión, entonces hay que alimentarlo, es como los adictos a cualquier sustancia tóxica. Yo creo que para la política mexicana la gran droga es la democracia, entonces hay que invertirle mucho. Y hay que traerla, y hay que lavar lana con ella. La democracia. Hay partidos es el gran políticos tóxico. que se crean Sí. y desaparecen y se usa el luego- dinero. No quiero pensar en el verde, no estoy hablando del partido verde. Este ¿no? te lo puedes fumar. Además, Yo siento, hoy es infumable el verde. yo siento, no sé si así lo perciben en este tiempo, siento mucho miedo, siento que el país tiene mucho miedo. En general vivimos con mucho miedo. Miedo de periodistas a que me corran, miedo de periodistas a que me maten, miedo de una sociedad a que me asalten, miedo a que me secuestren. Vivimos en un país de miedo. Hay una estrategia del miedo. ¿Te acuerdas que hablábamos de la inseguridad en el radio? Sí, claro. Que hablamos de esta inseguridad que no es precisamente policíaca, que es de todo. Es de todo. Inseguridad en el empleo, bueno, el colmo, inseguridad en tus ahorros para la vejez, porque de repente te lo rasuran. Sí. Las pérdidas de las Afore que fueron. Sí, son pérdidas de todos nosotros. Eso, por ejemplo, no se trató en los medios. Marginal. Una En algunos notita por medios. allá. Marginal. Nosotros sí lo tratamos. Y fuerte. Muchos miedos. Tenemos que ir a un corte, pero dejaría esta reflexión en la mesa. Digo, es medio difícil para que un sábado tan rico, estando el día tan bonito aquí en Cancún, la gente Ay, esté la hablando de puedes miedos. tomar de pretexto, tengo miedo y te metes a tu cama. Pero es que no sea eso. Muy a gusto. No será esa estrategia del miedo. El capítulo 2 de esa estrategia que se planteó desde el Departamento de Estado. Regresamos ahorita, ya sabe, puede llamarnos al 91 21 87 62 o al 99 81 21 87 35. Esperamos su llamada. Estado de los estados. Donde se nos nota el cerebro no es tan natural. Hablando de los miedos. Hablando de los miedos es cuando se piensa, ¿no? No es natural. La estrategia del miedo. La estrategia del miedo la observamos con toda claridad en el 2006, cuando las campañas políticas estuvieron totalmente ayunas de propuestas y lo que presentaban eran asuntos terroríficos. Por cierto, cosas que ya están sucediendo. Decía la propaganda del Partido Acción Nacional, no voten por este señor porque va a haber inflación, no voten por este señor porque va a haber secuestros, no voten Es por el este enemigo señor. de México, ¿no? O sea, todo lo que el PAN anatematizaba, condenaba, está sucediendo ahora con el PAN. Y funcionó con toda claridad el miedo en el 2006. Votó la gente más a favor, más en contra de, que a favor de. Sí, Eso es definitivo. Sí, se votó en contra de un personaje al que se le planteó como un peligro para la nación. Exacto. Más allá de que lo fuera o no, pero se planteó así y así se compró. Por eso Felipe Calderón está en la presidencia. Y hoy los mercadólogos políticos, que son quienes lamentablemente manejan ahora las cuestiones políticas, no solo en México, en todas partes, ya los ideólogos, los grandes pensadores han quedado rebasados y ahora son los mercadólogos políticos quienes manejan las conductas de los administradores públicos y la acción de ellos sobre la sociedad. Mira, y es algo que no es ajeno a otros países. Estamos viendo hoy que hoy salen libros contra Obama en donde lo están a Barack Obama lo están calificando como un peligro para la nación, para Estados Unidos. Y esta palabra de peligro la vimos apenas en las recientes elecciones españolas. También se hablaba ahí de que Zapatero era un peligro para España. Sí. Bueno, ahí aparte fue el mismo estratega de comunicación el que lo hizo. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, después del 11 de septiembre, la exacerbación de los niveles de alerta, ¿no? Se planteaba como parte de una estrategia para controlar
a través del temor. Hay un peligro terrorista en la nación y se subían, veías en las cadenas televisivas incluso que tenían ahí un semaforito, estamos en amarillo, en rojo, y ese temor influyó en una población. El temor hoy aquí, no quiero decir que no suceda, digo, la gente que nos ve diría, bueno, este hombre está loco si plantea que no hay inseguridad, si me han asaltado, si han secuestrado. Las cosas suceden, pero creo que se ha exacerbado con un afán de plantear, de meter miedo en la sociedad. Sí, por supuesto, de lo que se trata es de desmovilizar. Durante muchos años tuvimos un movimiento revolucionario que era el único que desmovilizaba. En lugar de movernos, nos mantenía a todos muy quietecitos y que no hiciéramos ruido ni olas. Hoy la desmovilización se da a partir de la inyección del temor en la sociedad. Todos decimos, estoy petrificado de miedo. Bueno, pues ahí está. Cuando nos mantenemos petrificados, dejamos de criticar, aceptamos que las cosas vengan de la divinidad como tienen que venir, como la divinidad decide. Y ya no participamos. Sí, es como a raíz de tantos asaltos y esto, dices, me quedo en mi casa, me da miedo. Ya no sales, pues ya no hay necesidad de toque de queda, ¿verdad? Porque cada vez sale menos gente a cenar, Claro. cierran restaurantes más temprano, se quedan abiertas las cantinuchas, alguno que otro Se antro, acabó la vida nocturna en el Distrito Federal, por ejemplo. sin toque de queda. Sin necesidad que haya toque de queda, la gente ya no sale. Pero porque sucede, o sea, porque sucede la ola delictiva o porque también se exacerba. Es que es Las dos cosas. Más por el eco, más por el eco que por el hecho mismo. Yo platico con muchísima gente que llega al Distrito Federal proveniente de toda la República, incluso del extranjero, y llegan con el temor de que los van a asaltar. Seguro vengo a México, a la Ciudad de México, a que me asalten. Porque eso es lo que se ha divulgado en toda la República, que llegar al Distrito Federal es convertirse automáticamente en víctima de un asalto. Tu servidor tiene toda su vida viviendo en el Distrito Federal y me asaltaron en una ocasión, y eso además porque seguramente yo di motivo. Yo creo que te han asaltado más veces, nos han asaltado más desde el No, poder. nos asaltan diario. Pero bueno, Todos los que se roban nuestros impuestos nos están asaltando cada 24 horas. Somos víctimas de mínimo 5 atracos. al día. Y vivimos Si te permanentemente atracan, secuestrados, Sí, te atraca el gobierno, te atracan en el súper, te atracan, esos empresarios te atracan No, te pagan, también te atracan. a la hora de descontar. Algunos empresarios, no todos. Pero entonces esa estrategia funciona para que no te rebeles ante estos atracos. Exactamente. La vez pasada platicábamos, Pero sí estoy cooperando. al viejo sistema perista le funcionó muy bien aquello que repetíamos en todas las comidas y en todas las reuniones familiares. Vamos a platicar de lo que quieran, menos de política ni religión, porque terminamos seguramente enojados o nos vamos a pelear. Así que no platiquemos de política ni platiquemos de religión. Eso le funcionó de maravilla al PRI durante más de 70 años. Sí, totalmente. Hoy nos dicen, pues platiquen de política, pero no salgan de sus casas ni se comuniquen con los demás. Así que háganle al loco, ustedes tengan su soliloquio y ahí ustedes entreténganse. No pasa nada. Pero mientras esto sucede, el país se va degradando. Y era un poco lo que planteaba hace rato. Esta desmovilización no está llegando, esta parálisis que pretenden colocar en la sociedad. ¿Y qué sucede? No está llegando ya la sociedad a niveles de hartazgo. No vemos por ahí brotes de gente que dice ya. O sea, en el caso, lo que está pasando en torno al secuestro. La movilización que habrá la próxima semana, la marcha esta Iluminemos México, con todos sus asegúnes, ¿no es también ya un movimiento que le está diciendo a los políticos, estamos hartos de ustedes? O sea, que se les salga de las manos la estrategia. No, yo no lo veo así. Yo creo que estas manifestaciones son totalmente orgánicas. Yo desconfío mucho de esos liderazgos como el de la señora Morera, por ejemplo, o el señor Velasco Arzac. Desconfío mucho de esos liderazgos porque actúan totalmente en complicidad o en connivencia con la propia autoridad. Hay que revisar el discurso de la señora Morera y ver cómo es repetido horas después por el señor Ebrard y por el señor Calderón. Exactamente el mismo discurso. Pareciera que el de la oficina de Ebrard o de la oficina de Calderón les enviaron el discurso y le dijeron, por ahí te vas con este guión, nosotros te vamos a hacer segundo. Esos son esas manifestaciones con veladoras o vamos a vestirnos todos de blanco, salimos muy guapos y bonitas el próximo domingo a marchar. Son totalmente falsificadas de la verdadera sensación de hartazgo de la sociedad. Y yo pienso, Cuando veamos, una manifestación de veras, nadie se va a vestir de blanco para salir a las calles, ni va a coger una veladora en las manos.
la irrupción va a ser violenta. Yo pienso, ¿cómo es posible que puedas estar del otro lado del escritorio y te unas a una marcha de estas? Pues sí, eres tú el responsable, tú eres la autoridad. Es en tu contra y dicen, yo estoy con ustedes, voy a encabezar la marcha. Sí, y entonces nos dejan solos contra la pared. Pues ¿contra quién es? ¿Contra quién estás protestando si el responsable está aquí protestando junto a ti? Bueno, ¿lo quieres más absurdo? Yo creo que debemos ser la manifestación de Naciones Unidas. Si llevamos a este personaje a la cabeza, Por una razón. vamos a protestar en Naciones Unidas. Pero si te ¿Pero fijas, por qué? ¿No es el jefe de Naciones Unidas a todos ellos? pero si te fijas lo que tiene que ver en hablando de los políticos que quieren encabezar estas manifestaciones, es un poco el modelo español, donde por razones diferentes, atentados terroristas, ahí se han unido, sí, la sociedad con los políticos para decirle a los terroristas, no estamos con ustedes, estamos en contra de ustedes. Las manifestaciones multitudinarias en España sí han sucedido, también con intencionalidad política. Pero aquí, si los que nos asaltan son, o los que nos secuestran, o los que son policías, son ellos. Porque al final de cuentas, los policías federales dependen del presidente de la República, y los policías judiciales del DF dependen del jefe de gobierno, y los judiciales en los estados dependen de los gobernadores. O sea, y son los que nos están robando y asaltando. No pueden tener ese cinismo al que tú hablas, de este cinismo de querer encabezar una manifestación en contra de ellos mismos. Estamos con ustedes. No, si no estamos con ustedes, están para protegernos. Sí, nos sumamos a la indignación y también decimos ya basta, ¿no? Sí. pues que ¿Y lo entonces digan. qué? ¿Y entonces quién? Pues que se lo digan a ellos mismos, que agarren un espejo y se digan ya basta. No es un asunto de ventanas, es un asunto de espejos. Sí, pero es ya basta y ponte a trabajar. No es el ya basta de déjenme de asaltar, ¿no? No le sugieran los del espejo porque se la van a pasar ahí todo el día. Sí, es un verdadero, eso sí es un peligro para México. Pero el asunto está ahí. Si vemos en el tema de los secuestros, ya en la parte, más allá de lo que tiene que ver con la estrategia, sino en la parte real, pues las bandas están capitaneadas por policías antisecuestros. Son los comandantes de antisecuestros, son los que lideran las bandas. Y hay un responsable político por ello. Como son quienes combaten el narcotráfico, quienes se dedican al narcotráfico, y así estamos, así estamos. Sí, o los jefes de policía en las ciudades, no lo hablo por alguno de los que hayas tenido ayer en tu programa, que son los mismos que controlan las bandas de carteristas y de robabancos. Aquí no hay que meter las manos al fuego por nadie, ¿eh? No, claro, por eso. Tú suéltala y a ver a quién le A cae. ver a quién le cae. Pero eso ha sucedido desde hace muchos años. Controlan las mafias locales. O sea, estamos viviendo un ambiente de putrido. Ojalá y la controlara, ¿no? Fouché recomendaba pactar con el crimen organizado y obligarlo a que tributara para la seguridad del Estado. Hoy no hay pactos, pero sí el crimen organizado tributa, aunque no precisamente para la seguridad del Estado, sino para las fortunas personales de quienes se dedican a combatirlo. Y cuando han funcionado los pactos con el crimen, la sociedad vive tranquila. Nosotros, yo creo que en el Distrito Federal nos acordamos precisamente del último gran pacto que hubo con la delincuencia organizada, y ese lo tuvo el malquerido Arturo Durazo Moreno. Cuando Arturo Durazo estuvo al frente de la policía, la ciudad capitalina vivía más o menos tranquila. Ya sabíamos que no había que pasar por determinadas vías a determinadas horas, todos los capitalinos, ya sabíamos en qué esquina asaltaban y ya sabíamos hasta cuánto iban a asaltar. ¿Por qué? Porque Durazo dijo, tienes derecho a 3 asaltos en esta esquina por día, y si te pasas, te vas al río Tula o te aventamos desde un helicóptero al Océano Pacífico. Y funcionó. Cosas terribles. La delincuencia no se puede desaparecer, pero sí la puedes controlar. Esta semana, Y hay que pactar con él. hablando de esto, esta semana han salido unos artículos de Héctor Aguilar Camín en el periódico Milenio, hablando de esto precisamente. Él habla de la violencia y la historia. O sea, está evocando esto, está diciendo, ¿por qué estamos así? Y escribía algo sobre esto que tú planteas, así, de esa manera. Existían pactos que funcionaban. En su análisis él dice, bueno, nada más que esos pactos, al no continuarse o al haber una transformación política, a los políticos que llegaron después de aquellos años les hacía roncha personajes como estos, todo se contaminó. Sí, estamos en manos de la inexperiencia, estamos en manos de las venganzas políticas, el me caía mal el del pasado, vamos a desaparecerlo, vamos a hacerle daño.
Y la sociedad es rehén de todo. Yo creo que el mayor secuestro es que estamos en las manos de los peores. Pues en el programa Fuego Cruzado de anoche, el tema fue pandillerismo. Y el fondo musical fue una canción escuchábamos siendo jóvenes, pero de alguna manera de nuestra época. ¿De ayer? La de Sonia López, sí. Sí, de La ayer. de quiero relatar lo que a mí me sucedió. La de Ladronzuelo. Sí. Cuando la otra noche mi sueño se cortó. Un hombre parado, algo así, ahí me apuntó, encendí la luz cuando vi que era un ladrón. Y termina por cantarle, ven, 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 ladronzuelo. ¿Ven cómo han cambiado los ladrones, Hoy están en el súper, en el banco, son funcionarios públicos y bueno, nadie los llama porque puedes morir víctima de gastritis. No, bueno. Oye, Además de que te pueden pegar un SIDA. En esa época ni SIDA tenían los ladrones. bueno, en aquel... oye, Eran otros ladrones. Ay, lo que qué planteamos... bien que vivimos esa época, No, hombre, lo que ha sucedido, el ladrón antes se usaba se Hola, mojaba. la lengua a la Sí, cara. ahora el que usa el Pasamontañas pasamontañas es es el el policía, no el ladrón. Y es el que no debe quedar a la sociedad tampoco, ¿verdad? El policía no debe quedar a la Tenemos sociedad. una entrevista, la semana pasada, la nueva fiscal del Asiedo, la subprocuradora más importante de este país, Qué mujer, apareció de ¿verdad? espaldas en la televisión. No dio la cara, apareció de espaldas en la televisión. Yo creo que es la mujer más honesta que hay en la administración pública. Ella de plano ya se puso a darnos la espalda a todos los mexicanos. ¿Cómo lo hacen los demás? Los demás funcionarios públicos también nos dan la espalda. Sí, pero no nos daban Acércate todo a de hacer dedo. una No está petición. eso así. Órale. Terrible, porque además No, es esta nos dio la espalda. el reconocimiento de que Por el eso, Estado pero puede... no lo negó, lo hizo Claro. físicamente. Es la más honesta de todos. Físicamente dijo, yo no estoy aquí con ustedes, ni cuenten conmigo. ¿Saben contar? No cuenten conmigo. Creo que nos tenemos que ir. Bueno, Paco, ¿Cómo ya? Paco. ¿Y ya vamos a empezar el programa? ya. Vamos a empezar el programa, ya se acabó la Claro. Lo interesante y lo importante es que tengamos espacios como estos en los que Claro. Paco Rodríguez, que sufrió esta momentánea y temporal, esperamos que Es una pausa. ausencia. No, si él no ha tenido nada no ha salido de contigo. nada, estamos juntos acá, ¿no? Así es. Juntando auditorio. Totalmente. Totalmente. Como acá no hay autocensura. Mira, yo me veo al espejo y si me soporto diario. Ya lo demás, es soportable todo. Gracias por todo, Lili. No, al Muchas contrario, Paco. Y bueno, pues te seguimos leyendo en el Por Esto. Ahí Por me supuesto. tienes. Ahí me tienes todos los Por días. esto están Lilia y Paco todos los días, están escribiendo ahí. Pueden revisar sus columnas y seguir con esta plática que tenemos aquí toda Claro la que semana. sí. Y el periódico ya sabe usted que lo dirige el señor Gerardo García. Y viera que lo dirige bien. ¿Cómo lo va usted a creer? Y su columna también muy interesante. Dicen que tú sí escribes muy bonito. Muy buenos días. Buenos días, Paco. Buenos días, Gracias. Lilia. Gracias. Pásela usted muy bien. Y nos vemos el próximo viernes con otro tema que ya verá. Las repeticiones. Ampula va a sacar. Las Ah, las repeticiones, sí, cómo no. Los miércoles, Toda la semana. toda la semana a las 7 de la noche. Así Puede es. ver este programa o puede ver Fuego el programa Cruzado. de Fuego Cruzado también. Claro, se me olvidaba. Sí, hombre. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Se me olvidó otra vez.